Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube, o bueno, las aulas virtuales, ¿no? De la universidad. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta séptima sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder para el semestre 2022-2 para Sistema de Universidad Abierta. Entonces, bueno, en esta ocasión, bueno, veo que ya se han conectado alrededor de 10 personas y a todos les comento que, bueno, primero, bueno, esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si tienen algún inconveniente de ceder su imagen, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma sesión. Y también para los que van llegando, pues anotar su asistencia en la barra de chat para ir haciendo el registro posteriormente. En fin, bueno, vamos a ver el día de hoy ya una parte de lo que son los temas aplicados dentro de la cuestión de cultura y poder sobre la cuestión del lenguaje. En este caso, pues bueno, de algún modo vamos a considerar algunos puntos medulares. Espero que hayan leído la lectura de superficiales de qué está haciendo el Internet con nuestras mentes de Nicolas Carr. Y bueno, en este sentido, pues bueno, vamos a tratar de ir comentando la lectura. Si bien yo tengo el PowerPoint que más o menos nos anuncia los temas generales de la lectura, me gustaría que todos ustedes participaran, ya que, bueno, esta lectura viene a ser un tanto diferente, viene a ser muy particularmente llamativa en términos de la actualidad, en términos también de la cuestión reflexiva de lo que nos sucede al día de hoy, ¿no? Bueno, si bien ya tiene algunos añitos esta lectura, eh, viene a ser muy actual, sobre todo por la parte del intelecto, ¿no? Que tenemos frente a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que una cuestión es como que el avance tecnológico sobre nuestra evolución científica, pero también sobre todo el aspecto humano que está detrás de ahí, ¿no? Y sobre todo que esto va confluyendo sobre todo en reflexiones tanto epistemológicas, cognitivas, filosóficas y comunicativas, obviamente, ¿no? Entonces, voy a ir pasando algunas diapositivas, ¿no? En este sentido, pues, va a ser interesante, ¿no? Ver aquí algunos puntos medulares, ¿no? Alrededor de esta sesión, que sería, pues, tratar los elementos más importantes de la lectura de Nicholas Carr, plantear la discusión respecto de la comunicación digital actual y la cultura inmersa alrededor de ella, ¿no? Reflexionar sobre la relación entre lenguaje, cultura y poder a partir de los medios digitales, ¿no? Bueno, anteriormente, pues bueno, este tipo de lecturas a veces obedecería incluso hasta 2 sesiones, ¿no? Pero pues bueno, trataremos de acotarla a solamente una. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ir planteando algunos elementos, ¿no? Este, de la lectura, ¿no? Por ahí, vamos a ir avanzando, ¿no? La parte de la introducción, capítulo 1, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, bueno, por ahí, bueno, aquí tenemos un dibujo aquí, bueno, sobre Marcel McLuhan, ¿no? Y todo este capítulo del perro guardián y el ladrón, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, ¿no? Digo, al menos eh, en ese sentido, pues bueno, bueno, si bien la lectura ahí en la plataforma les dice prácticamente los capítulos que tienen que revisar, pues bueno, al menos a veces no acota como, no nos acota todo el tiempo para, no nos alcanza el tiempo para ver todo el libro, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, ¿no? No sé si alguien quiera comentar, ¿no? La del perro guardián y el ladrón, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí, espero que hayan leído al menos los capítulos que se les solicitó la plataforma, ¿no? Alguien por ahí o al azar voy solicitando por ahí, ¿no? Bueno, antes de comenzar, bueno, alguien, ¿qué les pareció la lectura, ¿no? ¿O qué es lo que leyeron, ¿no? Nadie por ahí. Eh, a ver, voy a mencionar a alguien al azar. A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver. Tin Marín, a ver. A ver, Daniel Carrillo, a ver, ¿qué recuerdas de lo que hayas leído? Bueno, ya así más en específico, esta parte del perro guardián. No sé. A ver, Meyali, adelante. Hubo cosas que me llamaron la atención de la lectura. En primer lugar, había una parte de la lectura en la que se mencionaba que siempre aparece un nuevo medio, ¿no? Y la gente queda embobada con ese medio, ¿no? Y eso me puso a reflexionar un poco, sobre todo con lo que pasó recientemente. Por ejemplo, cuando yo era niña, Ujú. estaba mucho lo del MySpace. Ok, sí, sí, el Ya, antecedente del y Facebook. ya después ya surgió Facebook y toda la gente estaba metida con el Facebook. Y después, surgió el Instagram, ¿no? Y hasta se dice que Facebook es obsoleto, ¿no? Ujú. O el YouTube. Ok, Y entonces eso fue lo que me llamó la atención, de la lectura, ¿no? De esa parte de la lectura, de que efectivamente siempre hay como que un medio que derrota al otro y así. ok, ok. Bien. Entonces, también me llamó la atención sobre todo la parte de los podcasts, porque yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts, ¿no? Hay una parte de la lectura que los menciona, ¿no? Y de verdad, yo escucho varios podcasts y me llamó la atención esa parte. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, son los temas generales a los que nos estamos enfrentando con la lectura de este texto. Muy bien, ¿recuerdas algo de lo que mencionaba de McLuhan por ahí al inicio? ¿No? Bueno, a ver, ¿Me hablaba a mí? sí, 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 sí. Bueno, sí, Ah, sí, pues recordaba. justamente lo que mencioné de lo de que siempre aparece un medio de comunicación nueva, me aparece contenido nuevo. Antes de repente lo importante era como que lo de las bandas, y ahora lo de las bandas ya no tiene tanto sentido, sino que, por ejemplo, ahorita lo que es tendencia son las noticias, son los youtubers, son los tiktokers, y, y de esas se refiere McLuhan, ¿no? Al principio de la lectura, ¿no? Que siempre aparece un nuevo medio, el contenido también es nuevo, eh, y de la gente le empiezan a importar otro tipo de cosas, que en sí en el fondo siguen siendo las mismas, pero que parecen cambiadas. O sea, es como si te la pintaran de otra forma, pero en el fondo sigue siendo el mismo tipo de información, ¿no? Muy bien. Ok, sí, hay una evolución ahí natural de la transformación de los medios. Muy bien. Ok, Samuel Coria, adelante. Buenos días, profesor. Buenos Em, días.
Lo de McLuhan, a mí me interesó los efectos de la tecnología que alteran los patrones de percepción de nuestra mente. Eso, bueno, eso es lo que rescato de este primer, bueno, del prólogo. Ok. Eh, También cómo le dan la responsabilidad a las personas bueno, de lo que le da el valor a la tecnología. Y cómo McLuhan habla pues de que no, de que es un pensamiento bastante, pues como limitado de todo lo que tiene que ver con la tecnología y que va más allá de simplemente lo que nosotros como personas hacemos con la tecnología. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Muy bien, Samuel. A ver, vamos con, por ahí alguien más había levantado la mano. Este, Josué. Sí, de hecho, algo que me pareció muy interesante de la parte del perro guardián y el ladrón es este, cómo básicamente está hablando de que lo importante no es en sí el medio, sino lo que se obtiene de él. Por ejemplo, inclusive ya en el desarrollo del primer capítulo, menciona él su experiencia con los medios, cómo él siente que su mente, su pensamiento se está modificando y que no existe esta idea de que el medio es al que nosotros lo dominamos, el que nosotros vamos a influir en él, sino que el medio es el que va a influir en nosotros, básicamente en toda nuestra vida, ¿no? Eh, También otro aspecto que me pareció interesante es el hecho de cómo la evolución de los medios de comunicación a lo largo del tiempo van haciendo que ciertas generaciones se vean un poco renuentes a usarlas o que tengan ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos como reservas para usarlos o para pues sí, para usarlos. Por ejemplo, antes de la pandemia, la mayoría de los millennials ya de los menores de 20, perdón, de 30, Ujú. tenían esta reserva, por ejemplo, con este medio TikTok y decían este tipo de comentarios como de eso ya no me toca, eso ya no va con mi edad o eso no le entiendo, cosas de este tipo. Pero como con la pandemia pasó lo mismo que con los otros medios. Tanto Facebook como las otras redes sociales eran medios exclusivos para las nuevas generaciones. Con el tiempo fueron llegando inclusive hasta los baby movers y si no me equivoco, la generación X. Este, entonces es algo muy interesante porque él también lo explica con cómo él mismo fue adoptando estos medios que pone creo que el ejemplo de su primer computadora, creo que una Mac o algo así. Este, y como él mismo dice que empezó a dejar por ejemplo, canceló su suscripción del periódico y empezó a adquirir otro tipo de cuentas digitales para poder consumir otras cosas que ya existían, pero que se transformaron con la llegada de nuevas tecnologías, ¿no? Bien, ok. Sí, ahí hay una reflexión sobre la transformación entre un medio y la parte social, ¿no? Em, Meyali, adelante. Creo que hay una parte muy importante en el texto que se menciona, creo que por la segunda hoja, que es algo que dice que cada medio nuevo nos cambia. Ujú, ok. Entonces, me pongo a pensar en el caso que menciona el compañero de TikTok, de que estábamos escépticos y así. Y creo que eso se refiere, ¿no? También hay un detalle muy importante que menciona el escritor, en el que cita un discurso de un mediático, ¿no? De un magnate mediático que se llamaba Sarnoff, si no mal recuerdo, en donde de hecho le decía a la gente que eran ellos, los oyentes, los espectadores de su discurso,
que convertían a los instrumentos tecnológicos en chivos expiatorios, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me pone a pensar en lo que ha estado sucediendo recientemente, ¿no? Los de los famosos justicieros sociales, ¿no? Que de repente sale un video en TikTok y de repente ya todos andan discutiendo de eso, de repente todos están hablando de eso, todos quieren buscar una solución, pero nadie tiene nada exactamente. Y eso me recuerdo, o sea, es un artículo del 2010, o sea, esta lectura es del 2010, pero me pone a pensar, ¿no? En lo que estamos viviendo ahorita en pleno, en 2022, 2021, 2020, en el que siempre buscamos un chivo expiatorio, ¿no? Como dice como menciona la lectura, ¿no? Ok, sí, sí, sí. A veces son procesos mediáticos que buscan, pues bueno, focalizar la atención en ciertas cosas, ¿no? Y que son aspectos pues, sociales, ¿no? De la atención de cierto tipo de mensajes, ¿no? Que hacen muchas veces clic, ¿no? Con un aspecto retórico, a veces emocional, y que sucede muchas veces, ¿no? En lo que estamos viendo, ¿no? Algo así como lo también mencionaban con la parte esta de las plataformas sociodigitales tipo TikTok, etcétera, ¿no? Y que, pues bueno, llaman mucho la atención. Y bueno, son puntos nodales, ¿no? Precisamente para discutir. Gabriela, adelante. Bueno, yo lo que me acuerdo del McLuhan Ujú. fue de que dice que el medio es el mensaje, ¿no? Y dice que justamente lo que estamos hablando de las redes sociales, nos dice que es un poder transformador, ¿no? Que es lo que lleva a que la comunicación empiece a transformarse. Y también nos dice que como el Internet ha estado avanzando, el, el Internet está avanzando, hay espectadores con cierto apego y hay espectadores con cierto desapego a lo que se ve, ¿no? Y eso genera un debate. Eso es lo que yo me acuerdo que leí. Ok. Bien, bien, bien. Sí, hay cierto tipo de conductas, ¿no? Y ahí precisamente viene esta metáfora, ¿no? El perro guardián y el ladrón, ¿no? Que le da un trozo de carne para apaciguar, ¿no? Eh, Aunque tratemos de ser totalmente racionales, pues realmente es bien interesante, por ejemplo, en la cotidianeidad, ¿no? O sea, antes mucha gente compraba el diario, el periódico, ¿no? Se lo ponía a leer, ¿no? En algunos momentos, ¿no? No quiere decir que, bueno, pues es que más bien la gente haya dejado de leer, ¿no? Sino que más bien lee mantiene su atención en otras cosas, aun cuando pues siempre se ha sabido que, bueno, el nivel de lectura, por ejemplo, en un país como el nuestro no es muy alto, ¿no? De hecho, la gente lo ve como muchas veces pérdida de tiempo, no le interesa, ¿no? Pero la mayor parte de comunicación en términos racionales, ¿no? Y procesos cognitivos, pues a veces se da muchas veces leyendo, conociendo palabras, conociendo aspectos formales de la escritura, etcétera, ¿no? Obviamente cuando uno revisa, pues a veces trabajos, pues uno va encontrando, pues no dedazos, ¿no? Sino a veces hasta faltas de ortografía precisamente en ese ámbito, precisamente porque no hay mucho el hábito de la lectura. Pero dentro de todo esto, ¿no? En la cotidianeidad, pues, la mayor parte de gente pues, está conectada con el celular, ¿no? Está en el transporte viendo algo rápido, ¿no? Como bien dijeron, pues, a lo mejor más de Instagram, que es interesante porque ya es más el impacto visual, que incluso ya sabíamos que, bueno, desde Twitter pues, son 255 caracteres, ¿no? Y pues, lecturas rápidas, pero ya precisamente en esta cuestión de la imagen visual se plantea, ¿no? Este contacto que a veces toca más a la emocionalidad, ¿no? Y en todo esto, pues obviamente los medios pues, han tenido una transformación, como ahí bien mencionaba, ¿no? Este impacto, transformación, TikTok, plataformas, frente a las diversas generaciones. Las generaciones van respondiendo de manera distinta, ¿no? Y en todo esto, pues sí, bueno,
aunque el libro de McLuhan, ¿no? El medio es el masaje, ¿no? En una metáfora muy, muy interesante, ¿no? No pero nos trata de dar a conocer precisamente que los medios, ¿no? De algún modo se establecen, ¿no? En términos, que lo importante son las extensiones, ¿no? Del propio mensaje, ¿no? Y eso formaliza el medio, ¿no? El que yo use gafas son una extensión de mis ojos, ¿no? El que eh, tratamos de extender, ¿no? El contenido a la forma, ¿no? O hay una mezcla interesante en ello. Así, pues bueno, este texto, pues bueno, es muy rico, inicia precisamente con esta metáfora, ¿no? Porque precisamente al día de hoy, ¿no? Pues, toda la cuestión de los celulares, etcétera, pues nos van a llamar la atención, ¿no? Y además, ¿no? Que es precisamente aparentemente gratuito este tipo de plataformas, pero realmente hay un costo, ¿no? O beneficio que, pues, bueno, también tiene que ver con la publicidad, ¿no? Que nosotros detecta nuestros datos, etcétera. Y bueno, no es nada gratis, ¿no? El Facebook ni el Instagram, porque pues, vive precisamente de nuestro perfilamiento de gustos económicos, etcétera, ¿no? Cosa que, pues bueno, hasta hace unos 10 años todavía no era tan evidente, ¿no? O sea, ya tuvieron que salir los Wikileaks para decir, no, sí los están espiando, ¿no? O sea, es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues viene toda esta dimensión, ¿no? Que es, pues, tecnológica y que nos llama la atención al día a día, pues ver nosotros como comunicólogos, pues toda esta parte de transformación de los medios, pero que al fin y al cabo trastoca líneas fundamentales de nuestras libertades humanas o nuestros gustos, ¿no? Y bueno, vamos a entrarle de lleno un poco al texto, ¿no? Aquí viene una metáfora cinematográfica, ¿no? Cuando nos habla de Hal y yo, ¿alguien recuerda por ahí eh, qué nos dice ese capítulo de Hal y yo? Bueno, sí, bueno, a los que ya participaron, bueno, si nada más bajen ahorita tantito la manita y ahorita si vuelven a querer participar, la levantan, ¿no? Para que, no sé si quede, ¿no? Ok, bueno, a ver, alguien por ahí, Gabriela, adelante. Sí, profesor. Pues yo recuerdo que se hace una ¿cómo se dice? Una cita a a un libro o una película, creo, Ambas de, cosas, sí. ajá, que este, que me acuerdo. Ay, no me acuerdo muy bien, maestra, pero nada más me acuerdo de eso. Y nada más me acuerdo que creo que el personaje se decía algo así como que su mente se iba y el otro le estaba diciendo que puede sentir algo con tristeza, ¿no? No me acuerdo muy bien del dato. Ok, bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo antes de hablar un poquito de estas metáforas. Alfredo, adelante. Creo que hace mención o hace referencia a la película de Stanley Kubrick, ¿no? Odisea en el espacio, Exacto. precisamente porque el personaje de HAL 9000 es Ujú. la computadora que está, bueno, que prácticamente es la única acompañante de los dos protagonistas y que se vuelve la parte como inteligente y que toma las riendas de la situación y hasta acabar con prácticamente ambos, ¿no? Ahí hay un final que hasta ahorita no, no termino de comprender, pero Ujú. entiendo las referencias al personaje. Entonces, bueno, nada más recuerdo esta parte. Ok, bien, un poco, sí, sí es correcto. Es una computadora que toma
ciertas decisiones autónomas sobre las condiciones que van adquiriendo los personajes principales en la nave y pues bueno, incluso puede incluso a no depender de ellos para tomar las decisiones. Y en ese sentido, pues bueno, uno de los astronautas pues va y la va desconectando, ¿no? Le va quitando los módulos de información y Hal pues dice, no me desconectes, ¿no? Entonces, en este sentido viene ahí toda una metáfora que está sucediendo algo muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo, y sí, bueno, aquí ya menciona un poco ahí de Star Wars, de Apple, toda esta parte de la transformación de los lenguajes digitales, ¿no? Basic, ¿no? Por ahí. Y de todas maneras, algo que pasa precisamente con todo este auge de la información, ¿no? Hasta incluso llegar a la Internet, de la World Wide Web, pues obviamente se viene toda la rapidez de la información. Aquí lo que pasa interesante, ¿no? Es que nuestra capacidad a veces de retención cuando estamos leyendo, ¿no? Parece que eh, hace la metáfora, ¿no? Por ahí Nicolás Carr, ¿no? Parece que no solamente parece que leemos más lento, ¿no? Con la tecnología, sino que hasta parece que estamos olvidando cosas, ¿no? Digo, ya ustedes ya son la generación, ¿no? O usuarios que de algún modo pues van revisando a veces muchos libros en la internet y ya no tanto en físico. Y entonces se vienen todas estas metáforas, o sea, realmente qué tanto es la grado de atención, tener tu librito, etcétera. Técnicamente pues son palabras, son letras, ¿no? Son signos lingüísticos, los absorbemos, etcétera. Pero hay veces que la información ahora, estás leyendo un texto y entonces la lectura, ¿no? Ya ha cambiado, ¿no? O sea, si te interesa algo, o sea, te vas a una nota del periódico digital y buscas, ¿no? Buscas, ¿no? A ver, porque muchas veces como que en el lenguaje periodístico a veces tendía, pues en algunos textos, ¿no? Artículos, etcétera, pues mucho la magia de la escritura, ¿no? Darle un estilo, etcétera. Y pues bueno, pues estás leyendo un artículo, un reportaje, ¿no? Pues la lectura se disfrutaba, ¿no? Se disfruta, ¿no? Por así decirlo. Pero si tienes poco tiempo, ¿no? Pues buscas, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a tal personaje, etcétera? Y haces la relación y como que sintetizas, ¿no? La lectura ha cambiado, ¿no? O sea, ya la lectura ya no es lineal, ¿no? Entonces ya es una lectura, ¿no? Este, ahora sí que un tipo multitarea, ¿no? Entonces, eso quizá, ¿no? Ahí es donde viene, ¿no? Muchas veces cuando nosotros alimentamos nuestro cerebro, ¿no? No tiene la misma conducción, ¿no? De todo el proceso cuando vas recordando las cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a la primaria, a la secundaria, etcétera, hay muchos procesos aledaños, ¿no? Donde vas conociendo un proceso, etcétera, ¿no? Pero cuando ya nada más te dan la información, pues a veces no hay como utilidades mnemotécnicas, ¿no? Como para recordar. Entonces viene toda esta metáfora donde parece que cuando nosotros nos estamos agilizando en los medios de información y con la tecnología, las computadoras o ahora las plataformas, ¿no? O sea, antes vivíamos con las enciclopedias, estudiamos con enciclopedias, ¿no? Llega Wikipedia, etcétera, y la información, el repositorio de información, pues se agiliza, ¿no? Retomando toda esta parte, ¿no? De McLuhan, ¿no? O sea, de algún modo, nuestra memoria a veces podría ser limitada, ¿no? Para recordar cosas, ¿no? Números, etcétera, ¿no? En la historia se descubrió el ábaco, se descubrió la escritura, incluso para tomar rienda de ciertos asuntos legales, etcétera, ¿no? Las reglas. Y en ese sentido, la escritura, la tecnología fue un sustento para pues, depositar parte de nuestra carencia, ¿no? De recordar todo y dejarlo ahí. Pero hemos, parece que llegado como que también a un extremo, ¿no? Ya de no retener nada, ¿no? Alfredo, adelante. Ah, sí, perfecto. Bueno, yo creo que este capítulo de Hal y yo es como, igual, creo que también retomando un poco de lo que menciona, es
Más bien, ¿cómo ha sido la mancuerna entre la persona o el hombre, el ser humano con la tecnología, ¿no? ¿Cómo ha sido esa interacción ya más concreta? No sé, tal vez en los años 80. Es que la lectura también menciona cómo va evolucionando la tecnología y cómo se ha adaptado el hombre a la tecnología. Entonces es como decir, la tecnología y yo, ¿no? El avance tecnológico y mi capacidad de comprensión, de adaptarme a ese tipo de reglas, ¿no? Porque como lo mencionaba usted, ¿no? Antes se pues, estudiaba con enciclopedias, ¿no? Pero llega esta parte del Internet, llega esta parte de los medios masivos y es como de, eso ya es obsoleto, ¿no? Hasta ya me cuesta un poco de trabajo readaptarme de nuevo a eso que antes me había estudiado, por lo que ahorita ya tengo ya capacidades diferentes dentro del marco de la tecnología. Entonces, podría igual, no sé, tal vez esa sería como una relación más concreta. Sí, efectivamente, o sea, precisamente han sido muy vertiginosos los últimos 30, 40 años, ¿no? En la tecnología. Y sí, efectivamente nos hemos adaptado. Aunque ya en el 82 creo que la revista Time, creo que había puesto, creo que la computadora, ¿no? Como personaje del año, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces también ahí se ha planteado, ¿no? Que ya desde esa época, ¿no? Cuando vienen las computadoras de quinta generación, pues se plantea toda estas condiciones, ¿no? Que han sido muy particulares dentro del ámbito tecnológico y sobre todo, pues, la parte humana, ¿no? De cómo nosotros, pues, estamos al día de hoy precisamente tratando de, pues, resolver nuestra vida diaria con todo este tipo de tecnología, ¿no? Y ahora es muy cómodo, ¿no? O sea, lo vemos, tienes una duda, te metes a internet, lo resuelves, ¿no? Antes tenías que, yo me acuerdo de algo y le dabas o buscabas la enciclopedia, ¿no? Pero sí en ese proceso, este, toda esta evolución entre los 80s y los 90s, ¿no? En la tecnología, pues sí fue un proceso muy rápido, ¿no? Y pues bueno, de todas maneras, ahora ya hasta se le ve como con nostalgia, ¿no? Recordar pues precisamente las primeras computadoras, ¿no? Las primeras Apple, ¿no? Etcétera. Y que también son como para los coleccionistas, pues también, ¿no? Llaman mucho la atención, ¿no? Como ahí existe un canal, ¿no? De YouTube que se llama Viejuner, ¿no? Que no solamente habla de videojuegos, sino que también habla de computadoras antiguas, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? En internet, ¿no? Que les gusta este detalle de pues, arqueología del siglo XX, ¿no? De todas maneras, pues sí, estamos a la par ahora precisamente con pues todo este tipo de tecnologías, ¿no? Y, pues, y a la orden precisamente de todos los metadatos que nos ofrece el conectar en red precisamente nuestra computadora, ¿no? Con los servidores, con las plataformas, que ojalá, bueno, se pensaba mucho a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? La sociedad del conocimiento, pero el mayor uso que se le sigue haciendo a Internet ha sido pues, lúdico, ¿no? No ha sido totalmente al 100% educativo, ¿no? Como muchas veces se pretendía, ¿no? Y bueno, luego llegamos a esta parte, ¿no? De los caminos vitales, ¿no? Obviamente por ahí viene esta reflexión, ¿no? Con Nietzsche, ¿no? Y también, ¿no? Hay una reflexión, pues histórica, ¿no? Con su máquina de escribir, en este sentido, ¿no? Llega a ser, pues, interesante, ¿no? El asunto en cómo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que es todo un personaje, Nietzsche, ¿no? O sea, cómo de algún modo, tenía problemas, ¿no? Pues obviamente eh, médicos, ¿no? Precisamente para concentrarse, y luego eso le configuró ahí un problema para incluso poder escribir, ¿no? A mano, etcétera, ¿no? Y pues la máquina de escribir pues le facilitó muchas cosas, ¿no? Que bueno, en cierta manera ahí eh, hay muchas hipótesis, ¿no? De la enfermedad que tenía, pero pues bueno, eso también genera, ¿no? Este tema, ¿no? Esta vinculación, ¿no? Que a veces
siento que para nosotros los comunicólogos se ha perdido mucho, ¿no? Pero bueno, por un lado se ha perdido, pues más que nada, pues por una tendencia, social de ver la carrera de comunicación con las partes de la visión de la transmisión de contenidos visuales, ¿no? En algún momento, pues, eh, por ahí, ¿no? La gente que se dedica a la publicidad como, pues, como la imagen, ¿no? Que a veces, muchas veces trata de identificar al comunicólogo, ¿no? Pero cuando el comunicólogo, pues, se aboca más bien a tratar, ¿no? De definir lo que es la comunicación, pues obviamente toda esta parte de teorías de la comunicación, de precisamente ver que hay ciencias o disciplinas que estudian la comunicación, pues nos vamos a dar cuenta que entre algunas de ellas, pues bueno, hay ciencias duras, ¿no? Tanto la química, la física, la biología, entre ciencias de la salud, pues hay áreas médicas que nos ayudan a determinar todo esto, ¿no? Y las ciencias cognitivas, ¿no? O toda esta parte de neurociencias, de algún modo podrían coadyuvar precisamente a reflexionar qué es lo que está sucediendo a veces con la mente, ¿no? La parte de la cuestión de las neuronas, ¿no? Y toda la cuestión que se va ahí determinando precisamente en cómo nosotros, ¿no? Agilizamos nuestro pensamiento, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la psicología clínica, ¿no? Ha dado, pues bueno, muchos vuelcos, ¿no? Por un lado, pues bueno, la parte freudiana, que es una psicología filosófica, ¿no? Es una, que si bien, o sea, Freud venía precisamente dentro de una visión que trataba de romper esta, pues dimensión, llamémosle totalmente positivista, ¿no? Dentro de la medicina, ¿no? Que a veces no llegaba a ciertos avances, ¿no? Con las personas que tenían algún problema mental, que eran recluidas, ¿no? Y que él trató de agilizar todo este proceso de mente, ¿no? Y conducta a través de este descubrimiento del inconsciente. Pero de algún modo es un punto interesante porque gran parte de los ejercicios neurológicos con los pacientes a veces se tienen que vincular precisamente con conductas, palabras, ¿no? Y así van determinando, ¿no? Como que, bueno, esta zona del cerebro está funcionando bien, ¿no? O la parte motriz, etcétera, ¿no? Y en esa parte, pues bueno, lo que hoy, bueno, por ahí bien menciona el texto, ¿no? La parte de la sinapsis, ¿no? Que en algún momento Freud llamaba de alguna manera, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Pues son precisamente todos estos procesos que tienen que ver con el cerebro y la transmisión de comunicación interna, ¿no? Dentro del propio cuerpo, ¿no? Entonces aquí es donde comenzamos a reflexionar, pues toda esta parte que en algún momento se podría haber mencionado antes en el viejo plan de estudios, algunas líneas, ¿no? De neurocognición, ¿no? Que están por ahí y que nos dan un sentido, ¿no? Del funcionamiento del cerebro, ¿no? Cognitivo, ¿no? Y parte biológica o sociobiológica que de algún modo están ahí arraigados para entender cuáles son los procesos de conducta o de movimiento dentro del ser humano, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, es un capítulo, ¿no? Que, si bien ya comienza a darle un papel importante, ¿no? A la parte cognitiva, ¿no? Pues de algún modo, pues llaman nuestra atención, ¿no? Que es nosotros que estamos como enjaulados en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? En esta parte de las teorías sociales, dentro de perspectivas, y también que hay muchos estudiantes que su fin a lo mejor no necesariamente es abocarse a la propia desarrollo de la ciencia, ¿no? Pues bueno, eso que ayuda pues como que alejarnos a veces muy poco de estas cuestiones pues fundamentales que podrían ser, ¿no? Y que bueno, es todo esta reflexión precisamente de cómo las neuronas, las dendritas, ¿no? Generan conexiones en el cerebro y que bueno, hasta el día de hoy pues se ha planteado que el sistema nervioso no solamente tiene que ver con el cerebro, ¿no? Sino que están conectados varios
otras partes del organismo, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, la parte del estómago, ¿no? También es parte es que se conecta también con el sistema nervioso, ¿no? También depende de lo que comas, pues va a agilizar, ¿no? Pues obviamente tu estado de ánimo lo va a disminuir, etcétera, ¿no? Por ahí, pues se menciona también a este teórico William James, ¿no? Por ahí recuerdan, ¿no? En algún momento de las clases anteriores, ¿no? Cuando veíamos toda esta reflexión de la semiótica, ¿no? La parte de Peirce, sobre todo la escuela norteamericana, ¿no? Pues bueno, William James pues fue contemporáneo de Peirce, se conocieron, etcétera, ¿no? Tuvieron contacto, ¿no? William James pues es un psicólogo reconocido de Norteamérica y que pues se le ha dado más la paternidad del pragmatismo, aunque técnicamente pues es más Peirce, ¿no? De todas maneras, lo importante aquí en el pensamiento pragmatista, pues todavía habían reflexiones ahí sobre la condición, si existía el alma o no, etcétera, pero lo que importaba más era la funcionalidad, ¿no? En aspectos de la conducta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ver que los conocimientos tuvieran, ¿no? Un sentido dirigido hacia algo, ¿no? Y no meternos a veces en las cuestiones como tanto causales, ¿no? Sino en los efectos, ¿no? Que un conocimiento, un saber, pues, podría determinar, ¿no? Como que cerrando un poco la parte de los conocimientos, ¿no? Bueno, de algunas líneas del conocimiento, sobre todo para no andar como en discusiones bizantinas si era tal o tal, ¿no? Sino que, pues, bueno, simplificar muchas veces. En ese sentido, pues bueno, la práctica médica, sobre todo con la parte neurológica, pues bueno, ahora ha avanzado mucho porque se conocen ciertas partes del cerebro y ha sido un proceso paulatino, ¿no? Pero se puede incluso hacer microcirugías, etcétera, ¿no? A veces se han hecho esta búsqueda de contacto con la parte neurológica y la parte de nuevas tecnologías, ¿no? De la conexión ahí con chips, etcétera. Pero se plantea, ¿no? Toda esta dimensión muy, muy interesante sobre toda esta dimensión que desde antaño, ¿no? Se había planteado con Descartes, ¿no? Descartes, ¿no? Con esta idea de la glándula pililineal, ¿no? Etcétera, pero sobre todo determinando que hay ciertas partes del cerebro que son específicas para ciertos procesos. Y ahí, pues bueno, ahí se mezcla mucho esta parte como hasta teológica, espiritual, ¿no? Que nos dice ahí el capítulo, donde pues de algún modo se plantea, ¿no? Si es parte como del alma, ¿no? Etcétera, ¿no? Gabriel, adelante. Bueno, es que yo me acuerdo que leí en ese capítulo que decía este Locke que todos los conocimientos que tiene la mente es como un pizarrón en blanco que vamos aprendiendo con las experiencias. Entonces, a mí se me hizo muy interesante cómo se puede relacionar esto con los procesos tecnológicos que se van desarrollando poco a poco para que se puedan adaptar al cuerpo humano, ¿no? Ujú. Sí, ahí viene esta idea de la plasticidad. Sin embargo, o sea, se ha planteado esta idea de la tabula rasa y que ha sido muy cuestionada, ¿no? Sobre todo en algunos aspectos, incluso psicológicos modernos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, desde las teorías piagetanas, ¿no? Pues obviamente los procesos están interconectados, ¿no? O sea, no conocemos el saber de un área, ¿no? En específico, sino que van conectados, ¿no? O sea, ejemplos claros, por ejemplo, cuando un niño dicen, organiza tus juguetes, ¿no? Y organizas tus juguetes, sabes, por tamaño, por materiales, por colores, son variables, ¿no? Y hay como cuestiones ahí que son precisamente determinar, ¿no? Si son inmanentes, ¿no? Como si hay raíces instintivas, como ya más o menos para predeterminar cómo nosotros vamos organizando los elementos. De ahí viene, pues bueno, precisamente de que esta interconexión, por ejemplo, lenguaje-pensamiento, decimos que es primero, ¿no? Si es el lenguaje o pensamos primero, etcétera, ¿no?
Y bueno, que ahí viene toda esta cuestión ahí como que llegamos a psicólogos como hasta Vygotsky, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, pues en esta parte piagetana, pues son procesos, ¿no? Cuando veían a lo mejor en la secundaria o en la preparatoria esta parte, ¿no? De si toda esta parte de pensamiento, bueno, ¿cómo se llama? De los procesos motrices, ¿no? De la infancia, un nombre, o la parte del lenguaje, pero se van interrelacionando, ¿no? Al final, por ejemplo, en teorías evolutivas, por ejemplo, hay cierto tipo de partes del cuerpo, ¿no? Que si las movemos, ¿no? También van determinando cómo nos ajustamos, ¿no? Por ejemplo, esa gran idea de, por ejemplo, si, bueno, si no gateas, pues bueno, vas a tener algunos problemas de ubicación, ¿no? A veces, ¿no? O el pensamiento motriz, ¿no? También son cosas muy fundamentales, pero que se van interrelacionando en cuestiones muy claras, ¿no? En todo ello, ¿no? Muy bien, bueno, de todas maneras, en este sentido, ¿no? Nos dice por ahí todos estos ejemplos, ¿no? De estos experimentos hasta que, pues no sé si ustedes eh, les llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta idea, ¿no? De la trepanación, ¿no? Y con monos, ¿no? De ahí andar haciendo hoyos a la cabeza y así como Aníbal Lecter, ¿no? Ahí como tocando partes, ¿no? Y qué, y qué es lo que genera, ¿no? Entonces también, ¿no? Llama la atención como toda esta parte, ¿no? Pero al final, ¿no? Creo que también tiene que ver toda esta parte dura, ¿no? Que vemos como de ciencia, pues, neurológica, médica, ¿no? O sea, tampoco es gratuito, ¿no? Porque al final como que el cuello de botella es ver que sí es muy plástico, ¿no? A veces el cerebro, ¿no? En muchas condiciones, ¿no? No quiere decir que esto pueda cambiar la conducta de una persona, pero sí inducirla a ciertas acciones, ¿no? O sea, a lo mejor no obligas a una persona, pero hay personas que ya pueden ser predispuestas a comprar algo, ¿no? Y en esa dimensión, pues ahora está muy de moda, por ejemplo, hablar esta parte del neuromarketing, ¿no? Que en realidad, pues es más como estas brechas de oportunidad de los que hacen negocios para, obviamente, venderte un curso, ¿no? Nuevo y que pues, tú lo compras, pero pues realmente la base teórica, pues, viene siendo todo esto, ¿no? O sea, ponte a leer dos, tres libros de neurología y pues más o menos vas a tener este sentido, ¿no? Y era lo que decía, pues hay veces muchos ejercicios de neurología, cuando alguien se cae, ¿no? Tiene un golpe en la cabeza, los primeros ejercicios que se hacen, ¿no? Pues es para determinar si que pronuncie bien las palabras, que camine, ¿no? En línea recta, etcétera, para ver precisamente si no hay una afección, ¿no? Porque en realidad la parte cerebral, pues es un CPU, ¿no? Pero que si falla algo de ello, pues obviamente va a afectar una otra parte del cuerpo, ¿no? Es interesante ver ese tipo de conexiones, ¿no? También, pues obviamente por ahí, bueno, tenemos aquí la imagen de, este, primero del doctor Merzenich, ¿no? Con esta parte de la trepanación ahí de los monos, ¿no? También ahí habla de Eric Kandel, ¿no? Con este organismo, ¿no? Del mar, ¿no? Que la aplicia, ¿no? Que tiene cierto tipo de reacciones, ¿no? Al estimularse, etcétera, ¿no? Y que son cosas que a lo mejor vimos en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Cuando vemos esta parte como de los reflejos. Es totalmente una acción muy, muy conductual, pero que a nivel complejo, ¿no? Pues son cientos de estos elementos que estimulados pues, van a generar reacciones, ¿no? Otro personaje aquí importante de él, en algún momento, más en la tesis de licencia, bueno, de la maestría, ¿no? Bueno, que eran textos que ya había leído desde en la parte de un proyecto de maestría que, bueno, comencé a elaborar desde la licenciatura, pero bueno, Vilanur Ramachandran, que es un neurólogo muy, muy importante, ¿no?
que, pues bueno, de alguna manera, ¿no? Ha tratado de indagar, ¿no? Los procesos del cerebro, ¿no? Frente a toda esta conexión de las sensaciones, ¿no? Incluso las conexiones internas, ¿no? Del cerebro. En algún momento leí un artículo de él, ¿no? De por ejemplo, la parte de la sinestesia, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado precisamente de esta cuestión donde hay personas que pueden ver colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, pueden escuchar colores, ¿no? O sea, porque de algún modo la recepción, ¿no? De una parte de los sentidos, ¿no? Como que mezcla, ¿no? La relación que podemos tener de ellos, ¿no? O sea, el, por ejemplo, probar algo, ¿no? Puede generar alguna imagen visual, ¿no? En la mente, ¿no? Pero en términos de que lo estás probando, ¿no? Esa es la parte sinestésica, ¿no? Los sinestésicos tienen toda esta parte conectada, ¿no? Lo que tocan les hace como darle la sensación como si escuchan algo, ¿no? Entonces, en esta parte es muy interesante porque bueno, al final el cerebro pues toda la información que tenemos de fuera, pues la vamos absorbiendo, ¿no? A través de nuestros canales, ¿no? Pero también, o sea, es pensar que una cosa es como la interfaz y otra cosa es qué es lo que está procesando el cerebro, ¿no? Entonces también ahí, si bien las partes, ¿no? Que tienen muy específicas el cerebro comienzan a determinar, ¿no? Cuáles son las cosas que hace cada parte del organismo, hay veces que el cerebro, pues bueno, puede tener ciertas condiciones que a lo mejor un cerebro, a lo mejor con ciertas condiciones diferentes, ¿no? Lo interprete de otra manera, ¿no? Eh, Al final, pues bueno, investigador, ¿no? Que trabaja mucho este tema ¿cómo se dice? De la cognición, pues bueno, eh, precisamente estaba viendo, ¿no? Este ejemplo que viene con la lectura, ¿no? Del chico, ¿no? Este, que creo que le toca, bueno, más bien la nariz, ¿no? Y pues bueno, habla de cómo reacciona, ¿no? Cómo reorganizamos neuronalmente, pues bueno, esta cuestión de experimentación con la realidad, ¿no? Y que hay veces en que podemos a veces sentir como alguna sensación de que nos está tocando algo y a veces un poco a lo mejor como el ejemplo de la piedrita en el zapato, ¿no? Que pensamos que es una piedrota, pero a veces nuestro cerebro lo interpreta de una manera, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, las sensaciones de dolor o placer, pues a veces pueden estar pues determinadas precisamente por esta condición neuroplástica, ¿no? En fin, este, bueno, vamos bueno, hay otro, ¿no? Por ahí el doctor Tau, ¿no? Con esta parte que bueno, esto tiene que ver más con la parte, pues, educativa, ¿no? De cómo, por ejemplo, este, eh, en la niñez, ¿no? Por ejemplo, vamos, organizando las cosas, ¿no? ¿Qué más, no? O sea, eh, por lo regular, todos nosotros, pues bueno, tuvimos estos juegos, o la mayoría, ¿no? Que a lo mejor tratarían de estimular cierto tipo de condiciones, de organización, ¿no? Bueno, me estoy yendo mucho con lo de la presentación. Bueno, no sé si alguien quiera ir comentando algo, perdón. Bueno, sigo. Bueno, con esta parte de la plasticidad, bueno, también está Pascual Leone, ¿no? Bueno, esta parte de la música, ¿no? Que le llamaba el interés, ¿no? Como, este, mm, como por ejemplo hay patrones cognitivos, ¿no? Precisamente este, con la música, ¿no? Entonces ahí ves cómo se puede estimular muchas veces también la parte cerebral, ¿no? Y
y pues bueno, toda esta parte de las investigaciones que realiza este personaje, ¿no? Bueno, pues al final, pues bueno, son temáticas totalmente neurocognitivas, ¿no? Digo, tampoco voy a andar aquí resumiendo todo el texto, ¿no? Pero pues es más como comentar, ¿no? O sea, en qué sentido a lo mejor nos puede a nosotros ayudar, ¿no? Como comunicólogos, ¿no? Ver toda esta parte del aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor se olvida mucho esta línea, ¿no? De final, ¿no? De especialidad, ¿no? De la comunicación con la educación, pues de algún modo está también vinculada, ¿no? Con precisamente ver todos estos procesos, ¿no? Eh, llama la atención también ahorita que me acuerdo la parte, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Hay cierto tipo de alimentos que pues estimulan también, ¿no? Los neurotransmisores, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, también las drogas psiquiátricas, pues bueno, al final generan, ¿no? Efectos, ¿no? A través de la vía oral, ¿no? Y, bueno, ya el hígado los procesa, ¿no? Y pues bueno, asimilamos, ¿no? Cierto tipo de cuestiones que pueden afectar nuestro ánimo, ¿no? Incluso el glutamato, ¿no? Pues es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, aunque bueno, el que se conoce más es el monosódico, ¿no? Pues también son estimulantes, ¿no? O sea, la comida estimula, ¿no? En todo esto, ¿no? Que son cosas que, pues bueno, en algún momento traté de revisar, ¿no? Cuando, pues obviamente, estaba haciendo la tesis de maestría, ¿no? Y que pues, a lo mejor en el futuro, pues bueno, retomaré, pues a lo mejor para algún artículo, etcétera, ¿no? En fin, bueno, bueno, espero que hayan llegado también a esta parte, ¿no? Sobre qué piensa el cerebro cuando piensa acerca de sí mismo, ¿no? Aquí la pregunta, a lo mejor para que, no tanto para que me contesten, ¿no? A lo mejor, yo sé que a lo mejor no todos se acordarán de la lectura, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero sí, sería, por ejemplo, aquí reflexionar, ¿no? Sobre esta dimensión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el cerebro, ¿no? Frente a sí mismo, ¿no? Porque, bueno, el cerebro pues, es la unidad de procesamiento, ¿no? Frente a que, pues, o sea, si te pegas, por ejemplo, en la mano, ¿no? Pues, bueno, hay una conexión, ¿no? Que se determina a través de la relación cerebro, estímulo, respuesta, ¿no? La conexión que tiene el cerebro, ¿no? A través de todo el cuerpo, con esa parte del cuerpo. Pero, por ejemplo, digo, a veces nos podemos golpear la cabeza, nos duele la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar, ¿no? Si en este sentido el cerebro, ¿no? Puede sentir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay tumores, ¿no? En la cabeza, ¿no? La gente señala que, pues, bueno, afecta el espacio, etcétera, pero, pues, bueno, hay otro tipo de afecciones, ¿no? Hay daño, se evidencia, por ejemplo, en la motricidad, en el lenguaje, etcétera, pero no sé si el cerebro esté determinando que le duele, ¿no? O sea, que tenga algo por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una metáfora como para reflexionar, pero entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no? Pues, en toda esta parte neurocognitiva, nosotros damos fe, ¿no? De que, pues bueno, existe una unidad de procesamiento, le podemos decir cerebro, qué sé yo, ¿no? Pero hay toda una reflexión precisamente pues bueno, cómo hemos metaforizado precisamente la condición de la mente, ¿no? Incluso cuando está toda esta parte, por ejemplo, del enamoramiento, ¿no? A veces reflexionamos, ¿no? Que es el corazón, etcétera. Hay algunos procesos, ¿no? Que estimulan la circulación, ¿no? Cuando se enamora uno o uno está despechado, ¿no?
pero en realidad quien lo está determinando en gran parte es el cerebro, ¿no? Entonces aquí es digo, no sé si alguien haya llegado a esta parte, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí había un ejemplo ahí de una niña, ¿no? Con una caja de colores, creo, algo así, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo de esta parte o esta sección del texto. Nadie por ahí. Digo, espero que hayan revisado el texto. Nadie. Ay, bueno, bueno, por ahí viene una metáfora. ¿Alguien recuerda por ahí? Hay una metáfora de un reloj, cómo el reloj mecánico, ¿no? Cambió nuestra forma de vernos, ¿no? Nadie. Ay, compañeros. Pues bueno, en fin, la idea es que nosotros, tratemos de ir abordando todos estos temas porque al final, pues cuando hagan su trabajo, ¿no? Al final de la materia, ¿no? Pues puedan recuperar varias de las lecturas, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? Alrededor de este curso, ¿no? En fin. Pues bueno, vamos a ir redondeando, ¿no? Toda esta parte. Veo que a lo mejor creo que no les dio mucho tiempo para leer el libro, ¿no? No llegaron a estas partes, ¿no? Y apenas vamos en el capítulo 3, ¿no? Entonces, si bien la plataforma, pues incluso ahí les señalo, pues no leer necesariamente todo el texto, pero pues bueno, son ahí partes fundamentales, ¿no? Aquí es donde viene la metáfora del reloj, ¿no? Ya me estaba adelantando, ¿no? Las herramientas de la mente, ¿no? Y aquí tenemos en pantalla, pues lo que sería, por ejemplo, un mapa, ¿no? Y un reloj, ¿no? O sea, nosotros con la tecnología, ¿no? Con esta metáfora de tratar de depositar en la tecnología a lo mejor parte extensiva, ¿no? De lo que es nuestra fisiología en esta parte de la mente, ¿no? Nuestra idea del tiempo, pues se ayuda con el reloj como una parte arbitraria, ¿no? De cómo concebimos el tiempo, ¿no? ¿No? Tener una métrica, ¿no? Etcétera, ¿no? También los mapas, ¿no? Nos determinan el espacio, ¿no? Que hemos recorrido o que conocemos, ¿no? Ahorita, en las semanas, ¿no? Si bien ya hace algunos años se había dado esta condición del centro de nuestra galaxia, ¿no? Del hoyo negro, ¿no? Tener como una especie de figura visual ayuda, ¿no? Ayuda como a ver hasta dónde hemos conocido, ¿no? Pensando en la historia, ¿no? De la conquista, ¿no? Europa no se había conocido frente a una diversidad que era lo que se llamaba América, ¿no? Aunque intuitivamente algunos pueblos llegaron a entrar a América, ¿no? Anteriormente, los vikingos, etcétera, pero pues nunca hicieron expedición, etcétera. Pero se cambió la idea del universo, ¿no? En ese momento, ¿no? Se expandió. Entonces lo mismo va pasando precisamente con los mapas, ¿no? Los mapas, si bien no es el terreno, ¿no?
pero nos dan una idea de lo que se ha conocido, ¿no? Lo mismo con el reloj, ¿no? Entonces, esta idea de transformar, ¿no? De algún modo, pues la parte, ¿no? Del espacio y el tiempo, pues va agilizando toda esta dimensión en cómo concebimos, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? Por ahí, pues bueno, obviamente, pues van a haber herramientas, ¿no? O sea, la voz, ¿no? La escritura, etcétera, ¿no? Nos pueden ayudar a determinar, ¿no? Parte de nuestra tecnología, pues precisamente pues para dar a conocer algo, ¿no? Em, el capítulo cuarto, pues obviamente nos va a hablar más de la cuestión de la escritura, ¿no? De precisamente cómo hemos establecido, ¿no? A través de la palabra, ¿no? De los signos, como tales, ¿no? Este avance, ¿no? Y que pues de algún modo, pues bueno, es una manera también extensiva, ¿no? De nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, por ahí se pone ahí este ejemplo de Lee Forrest, ¿no? Del audio, ¿no? Y precisamente con la tecnología, ¿no? Que ya se establece, ¿no? Toda esta tecnología de la emanación de ondas, etcétera, ¿no? Y que, pues bueno, es gran parte, ¿no? De los antecedentes, ¿no? De la tecnología, pues ya, bueno, son principios del siglo XX, pero todo este desarrollo, ¿no? Y que, pues bueno, también ahí nos habla de Alan Turing, ¿no? De todo el inicio, ¿no? De toda la parte cibernética, ¿no? Y pues bueno, al final llegar a toda esta construcción histórica que tenemos, ¿no? Hay algunas metáforas ahí de la parte del libro, ¿no? Pues bueno, en realidad es un texto que ayuda mucho más bien como a discutir, ¿no? Bueno, pues lamento mucho pues bueno, me imagino que muchos a lo mejor no leyeron, ¿no? Pero bueno, por eso estoy ya yéndome un poquito más rápido con la lectura, ¿no? Obviamente pues son, si acaso, ¿no? Para recordarles alguno, ¿no? Alguna de las partes, ¿no? Que a lo mejor revisaron, ¿no? Creo que las últimas partes de la presentación pues ya son a lo mejor unas partes que a lo mejor ya no estaban en la lectura obligatoria, pero pues bueno, la idea es que se interesen más por este tipo de textos, ¿no? Y que ustedes pudieran, pues ir pensando, ¿no? Sobre su tema final, ¿no? Y pues bueno, al final, bueno, aquí metía yo un ejemplo, ¿no? De la parte, por ejemplo, de, pues cuando nosotros estamos investigando algo, ¿no? Pues obviamente estamos como en multitarea, etcétera, ¿no? En fin, ¿no? Vamos a adelantarle, ¿no? Pues bueno, en fin, no sé si alguien quiera comentar algo mientras voy avanzando las diapositivas, ¿no? Meyali, adelante. Me sé que yo sí leí la parte de lo que mencionaba de la metáfora de la niña, Ujú. de que toma un crayón y de repente dibuja un círculo amarillo y es el sol, ¿no? Ajá, ok, Y de ok. repente dibuja montañitas verdes o líneas verdes que son como que su horizonte, ¿no? Y de repente dibuja una casita y así. Y ya después entra a la escuela y empieza a dibujar el mapa, ¿no? Porque es lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Que Ujú. tomes un mapa, lo colorees, distingas qué parte del mapa, ¿no? Y después conforme va creciendo la niñita, pues ya le agrega una estrellita, ¿no? De que ahí vive, ¿no? O de que ese es su estado, ¿no? Ok, bien. Sí, Y lo que mencionaba la lectura era de que en nuestra madurez intelectual se remonta a esa parte, ¿no? A la forma en cómo desde pequeños vamos dibujando las cosas, ¿no? Nuestro entorno. A lo mejor y al principio son figuras muy básicas, muy abstractas, y ya después ya esas ideas se van como que consolidando, se van
haciendo más exactas, ¿no? Vamos definiendo mejor nuestro entorno. Claro, claro, claro. Ahí es todos estos ejercicios que estos neurólogos, bueno, han planteado, ¿no? Precisamente por la plasticidad, ¿no? Que vamos adquiriendo, pero también por los estímulos que recibimos en nuestro entorno, ¿no? O sea, de hecho, o sea, cuando nosotros aprendemos, como dices, ¿no? Este tipo de ejercicios, ¿no? En primaria, ¿no? Ya sea con el lápiz, ¿no? A dibujar, etcétera. Vamos moldeando a veces a un estilo que ya a lo mejor no es, o sea, los dibujos de un niño pueden ser notables en el sentido de que están construyendo, ¿no? Su idea de la realidad. A lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es a veces lo que plantean algunos pintores, etcétera, ¿no? Como que si bien a veces se va mejorando posiblemente en la técnica para hacer las cosas, dibujar, también como que en ese sentido a veces la vivacidad, ¿no? ¿Cómo se le dirá? La espontaneidad, ¿no? Con la cual un niño a veces dibuja al principio, se va perdiendo, ¿no? Con la edad, ¿no? Porque nos vamos adecuando a una forma más o menos como pues de dibujar, cuando ya a lo mejor vas en la secundaria, ¿no? Pues entregas ya tu mapa bien delineadito, etcétera, ¿no? Y pues a lo mejor, ¿no? A diferencia de la primaria, que a lo mejor vas, ni siquiera lo iluminas bien, pero tiene como una idea a lo mejor más, eh, pues más plausible, ¿no? Dentro de cierto punto de vista. De todas maneras, ¿no? Este tipo de ejercicios lo que nos van diciendo es toda esta neuroplasticidad, ¿no? Que vamos obteniendo a lo largo de la vida, ¿no? Muy bien, Miyagi, ¿no? No, y Eh, también sí, está el hecho de que son ideas que se transmiten de así como de generación en generación, ¿no? De que el sol es una bolita amarilla, ¿no? Y hasta tú como papá le enseñas al niño a dibujar que es un sol, ¿no? Y lo dibujas así, ¿no? Y es claro, como un concepto que se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos y así, ¿no? claro, sí, o sea, tenemos toda esa dimensión totalmente plausible, ¿no? Em, en determinado momento incluso hay un ejercicio que luego muchas veces aplico, bueno, en aulas es mejor no hacerlo, pero también ya se puede hacer en línea, ¿no? De que les pongo siempre como a dibujar en la pizarra, ¿no? A ver, dibuja una jirafa, ¿no? Y la mayor parte de dibujos llegan a parecerse, ¿no? Porque incluso hasta el mismo encuadre, ¿no? El mismo punto de vista como que se parece, ¿no? Se ven de lado, ¿no? Las jirafas, ¿no? Se dibujan así. Y nadie, por ejemplo, plantea por ejemplo, un plano en contrapicada, ¿no? O en picada, ¿no? O de alguna perspectiva diferente, ¿no? Porque lo que estamos precisamente como que establecemos, ¿no? Ya lo que en filosofía kantiana, ¿no? A veces se puede entender como, pues por un lado también es una especie de antropología pragmática, ¿no? El tratar de dimensionar el mundo tal cual se vive, ¿no? Pero es una parte de la cosmovisión. O sea, compartimos una cosmovisión, ¿no? O sea, compartimos un mismo concepto de las cosas y al final del día, ¿no? Pues obviamente vamos cotejando, ¿no? Esa parte de compartir el mismo mundo con cierto punto de vista, ¿no? Ya en términos a lo mejor más analíticos, ¿no? Dentro de otras perspectivas, le podrían decir ustedes, bueno, pues es la ideología, ¿no? O en términos de lo que estábamos viendo, ¿no? De la dimensión teórica de Roland Barthes, ¿no? La parte de la mitología, ¿no? Cuando establecemos o bajamos, ¿no? Una idea muy parecida de algo, ¿no? Con una interpretación cultural de algo a través de nuestra, ¿no? ¿Sale? Pero bien, o sea, son cosas que a lo mejor vamos determinando precisamente con nuestra experiencia de vida, ¿no? O sea, ya más allá de la parte de la ciencia dura, ¿no? O sea, va teniendo ¿no? Sí, y también la lectura mencionaba sobre cómo lo de la niña va plasmando cómo va evolucionando la mente de la propia niña, ¿no?
Ujú. Era Claro, lo que yo mencionaba, de que al primero nosotros tenemos un concepto abstracto, no Dani, sabemos qué es la forma, pero sí decimos, esto es una casa, esto es como yo veo un monte, ¿no? Y ya después va madurando el cerebro, va madurando la mente, y ya ahí ya vamos generando el concepto del espacio, ¿no? El espacio cartográfico, la perspectiva, eh, las divisiones, y es un reflejo de que la mente está madurando porque está empezando a usar conceptos más complejos. claro. Sí, de hecho, por ahí hay una metáfora que hace, creo que Neil deGrasse Tyson, no sé si lo ubiquen, divulgador de la ciencia, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, hay veces que durante la vida, ¿no? Pues hay veces en que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño entrega, ¿no? Su primer dibujo, ¿no? Pues nos maravillamos, ¿no? Y lo pegan en el refrigerador. Este, eh, y de repente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, un chimpancé, ¿no? Otro tipo de especie, ¿no? Que hace algo que para nosotros podría ser así como wow, ¿no? Así como que algo muy básico, ¿no? O por ahí hay unos elefantes que o pintaban, ¿no? O hacían dibujos, o un chimpancé, ¿no? Y nos maravillamos, ¿no? Entonces, eh, podríamos pensar, ¿no? Dice Neil deGrasse Tyson, ¿no? En algún momento, si en otra especie, ¿no? De otro planeta que tuviera otra condición neurocognitiva, ¿no? Superior, llega el niño y dice, ah, mira, acabo de hacer mi primera ecuación de cálculo diferencial, ¿no? A sus primeros 5 años de vida, ¿no? Cuando a lo mejor una persona, pues, que hace cálculo diferencial, pues al menos va a la preparatoria o al menos ya hasta la universidad, ¿no? O una derivada, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, lo que se evidencia son procesos, ¿no? Aquí, ¿no? Hay veces en que la plasticidad, el cerebro, pues bueno, a lo mejor puede llegar a ciertos límites, incluso las condiciones humanas, ¿no? Algo que se ha tratado precisamente de determinar con la tecnología, ¿no? Es si la inteligencia artificial puede superar precisamente parte de la inteligencia humana, ¿no? Que no así, bueno, lo que va a estar todavía más complicado es hablar de inteligencia emocional, ¿no? Eso es algo que hasta el día de hoy, pues bueno, es netamente casi, bueno, que es muy de los mamíferos, sí, de muchos mamíferos, pero eh, ciertas condiciones apreciativas, ¿no? Y pues, obviamente por eso luego viene mucho a colación, ¿no? Cuando los captcha, ¿no? Prueba que no eres un robot, ¿no? Etcétera, ¿no? Son cosas que a lo mejor tienen que ver con una percepción y una determinación muy específica, ¿no? Que a veces se plantea mucho en inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, de algún modo vale la pena. Gracias por esta explicación, ¿no? Me da pie a saber que, bueno, algo hay de la lectura, ¿no? Que sí hay una correspondencia, ¿no? En lo que se les ha solicitado, ¿no? Por eso, pues bueno, veo que también por eso muchos de ustedes se han atrasado luego con algunas actividades precisas. Bueno, algunos les he dado la prórroga, etcétera, pero más que nada, pues para que vayan a ir depositando, ¿no? La dimensión, este, precisamente que lleguemos a la clase y que tengamos más que nada, lo importante aquí es más la lectura, ¿no? Y que podamos discutir con ella, ¿no? Eso es parte, ¿no? De lo que tratamos de evidenciar con este tipo de procesos, ¿no? Educativos, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, vamos a ir aquí, adelantando toda esta parte, ¿no? De la cuestión eh, pues del texto, ¿no? Pues bueno, son toda esta sección de la mentalidad de malabarista, ¿no? Y que pues bueno, o sea, tiene que verlo con nuestra memoria. Al final, pues la tecnología nos sirve mucho de apoyo, ¿no? Para no apoyar tanto, que podemos tener buena memoria, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor
aprenderse, por ejemplo, una secuencia de números específica, ¿no? Pues a lo mejor, precisamente primero vamos a decir para qué, ¿no? Y ya que encontramos el para qué, pues bueno, habría que ver hasta cuándo podemos recordar. Bueno, es como, hay gente que sabe el número de pi, ¿no? Hasta 100 números, ¿no? Decimales, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues ahí podrá servir, ¿no? Pero eh, ahí, pues bueno, nos habla mucho esto, ¿no? De la cuestión de la memoria, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y que bueno, está fuera de la conciencia, porque el proceso de la conciencia precisamente es utilizar los datos, ¿no? Eh, de hecho, por ahí es precisamente interesante, ¿no? Ver hasta dónde, ¿no? Recordamos las cosas, ¿no? Las personas que luego tienen Alzheimer, lo último que olvidan precisamente son los elementos que tienen cuestiones afectivas, ¿no? Porque están ahí como muy, muy, muy personales, ¿no? En este sentido, ¿no? De todas maneras, pues bueno, son cuestiones como ahí a reflexionar, sobre todo qué es lo que pasa con la dimensión de la mente y frente a los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cuestión de los hipertextos, pues a lo mejor estamos, ¿no? Yendo a vínculo y vínculo, ¿no? Y el aprendizaje a lo mejor no es tan profundo porque buscamos conocimiento más operativo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo, ¿no? Más que a veces disfrutar una lectura, ¿no? Y cuando disfrutamos una lectura, a veces la recordamos con mayor detenimiento, a veces como si lo hubiéramos vivido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí son planeamientos que son dignos como de la reflexión, ¿no? Por lo demás, pues bueno, estamos en una cuestión multitarea, ¿no? Que pues bueno, y eso pues lo entiendo muchas veces pues con alumnos de corta edad, ¿no? También que llegan a la universidad, ¿no? Que pues, termina la preparatoria y pues ¿qué es lo que sigue? La universidad, ¿no? Sin a veces tener una buena reflexión de la carrera que han escogido, ¿no? Y están muy expeditos pues aquí al TikTok, al Facebook, al Word, están trabajando, ¿no? En miles de cosas. Digo, ahí lo interesante es qué tanto nos concentramos, ¿no? O sea, qué tanto nos concentramos en una acción. Algo que pues también ha cambiado, pues es también la educación en las aulas. O sea, más allá de pensar en lo que pasó en la pandemia, pues es que desde hace algunos años dar pues bueno, a lo mejor en la universidad es diferente, pero una clase, por ejemplo, de preparatoria, que donde todavía es una cuestión formativa, pues a lo mejor muchas veces los alumnos están dispersos, ¿no? Pensando en otra cosa, etcétera. Bueno, también la cuestión de la juventud, pero de algún modo me sorprende ya a nivel universitario, ¿no? Que, pues, bueno, todavía hay como que divergencias en todo esto, ¿no? Pero porque ya es un modo acostumbrado de ver, ¿no? Todos están con el celular, etcétera. Que también otras herramientas a veces en clase, bueno, a ver, busca esto, búscame esto en Wikipedia, ¿no? Usamos los datos, etcétera. Pero que eso es, las clases, pues bueno, en nivel universitario, pues no, ya no son cuestión formativa, ¿no? Sino es una cuestión de discusión, de ver procesos y procedimientos y metodología, más allá de darles datos que a lo mejor ya tuvieron que haber revisado en el bachillerato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo multitask, ¿no? En términos de a lo mejor de la investigación o muchas veces cuando uno tiene que entregar trabajos entregables, ¿no? Para aprobar una materia, pues bueno, finalmente tienen que ver con el aprendizaje profundo, que tanto investigas algo y entregas y sintetizas, ¿no? Y ya no hablemos del copy-paste, ¿no? Precisamente porque estamos de aquí para allá, ¿no? Bueno, ahí están estos ideas, ¿no? Luego de, de la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Los test de IQ, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a cerrar aquí. Bueno, ya estamos llegando con la parte final, ¿no? La iglesia de Google, ¿no? Pues al final, pues es bueno, ahí es en la reflexión de Frederick Winslow
Taylor, ¿no? Sobre la cuestión de la automatización en las empresas, en la industria. Y pues bueno, al final, ¿no? Tiene que ver con cómo se agiliza toda esta industria de los datos, ¿no? Y la información, ¿no? Que aquí sí es muy propio precisamente la reflexión, pues tanto informático como comunicacional, ¿no? Y pues da mucho a entender, por ejemplo, toda la búsqueda de datos, etcétera, ¿no? Pues ha sido precisamente un negocio, ¿no? Que pues bueno, tiene todo un estilo, ¿no? La empresa de Google, ¿no? Pues, precisamente de cómo subsistir, pero de algún modo, pues bueno, se establece que todo lo que hagamos, pues bueno, al final todo dato es útil, ¿no? Por ahí vean, obviamente, a lo mejor ya vieron la película de No miren hacia arriba, ¿no? Que es una película muy rara, no sé, cosas extrañas, pero pues, algo tiene que ver, ¿no? Precisamente con la recopilación de los datos, ¿no? Pues bueno, aquí los personajes, ¿no? De Larry Page, etcétera, ¿no? Pues bueno, como estas personas de la industria, ¿no? Y pues bueno, toda esta cuestión de los servidores, ¿no? Pues bueno, esto es más o menos muy anecdótico aquí del libro, ¿no? Nos habla precisamente de pues, toda esta definición de las plataformas, ¿no? Que es lo más anecdótico ya es parte del colofón, ¿no? Precisamente creo que la parte más sustancial era la parte de neurocognición. Aquí ya se va más como a la cuestión de la reflexión administrativa social, ¿no? Y pues bueno, como de algún modo industria naturaleza, pues bueno, también se hace una reflexión sobre ello, ¿no? Pues, aspectos tecnológicos más menos, ¿no? Y en fin, ¿no? Y aquí pues hay preguntas, ¿no? Que valdría la pena, ¿no? Contestarnos, ¿no? Qué tanto la tecnología engaña a nuestra mente, ¿no? Como lo del perro guardián, ¿no? Nuestra mente está a la máxima capacidad con la tecnología o qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué entendemos por nuestra memoria, ¿no? Olvidamos datos o pensar, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, ahorita te lo busco en internet, ¿no? ¿Qué aporte da la investigación neurológica sobre la mente, ¿no? O sea, a nosotros como profesionales, ¿qué es lo que nos aporta, ¿no? O sea, ¿qué reflexión queda sobre el cerebro, ¿no? En todo esto, o sea, es un aspecto que solamente tañe a la cuestión de los médicos, ¿no? O hay líneas que se podrían ahí generar, ¿no? Para la investigación, ¿no? ¿Es viable manipular la mente adulta? ¿No? Es todo un enigma, ¿no? Realmente, ¿no? Si inducimos a la venta, a la compra, etcétera. O incluso hasta lo más clásico, ¿no? O sea, si tienes algún problema de conducta, vas con el psiquiatra y a lo mejor funciona el fármaco por un ratito, pero etcétera, ¿no? ¿Qué símbolo tienen el mapa y el reloj, ¿no? Son cuestiones ahí que estábamos viendo, ¿no? Sobre el espacio y el tiempo, ¿no? ¿Qué implica la relación del habla con la escritura desde la tecnología? O sea, ¿cuáles son los marcadores lingüísticos que tenemos frente a la generación de datos, ¿no? O a la recopilación de datos, ¿no? ¿Qué cambios en la mente ha dado la evolución de la comunicación escrita, ¿no? O sea, el hecho de la parte hablada a la parte escrita, pues, ¿qué es lo que sucedió, no? ¿Qué importancia le da la autora al audio, ¿no? Que es invento de Lee Forrest? ¿Qué relevancia tiene el almacenaje de información respecto de la comunicación, ¿no? O sea, el hecho de que agrupemos información, que tengamos, bueno, si ustedes se organizan en el futuro, se dedican a la edición de video o datos, ¿no? O servidores, o un NAS, por ejemplo, ¿no? NAS, ¿no? Para que toda esta agilidad, ¿no? De compilar grandes cantidades de información. ¿Qué ha cambiado con los libros electrónicos, ¿no? El usar un Kindle, ¿no? ¿Qué uso de Internet nos modifica a nosotros? Como el uso de Internet nos modifica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? Nosotros, ¿no? Pues bueno, aquí está un poco la cita del libro, ¿no? No bueno, este video no es un resumen, ¿no? Simplemente es una clase, ¿no? Por ahí, en algunas otras ocasiones sí me he enfocado más a resumir la parte del texto, pero bueno, en fin, pues veo que, a ver,
Estoy viendo aquí si hay dudas. Bueno, hay cuestiones importantes, ¿no? Del módulo que ustedes a lo mejor en la plataforma hay un espacio, ¿no? Donde si no están los vínculos, ¿no? Bueno, los vínculos deben estar sobre las lecturas obligatorias, ¿no? En cada apartado de la unidad. Y las lecturas complementarias, váyanse a la parte de bibliografía y ahí va a haber el repositorio de lo que es la antología, ¿no? Les va a llevar a un drive donde ustedes van a poder descargar todos los elementos, ¿no? Vayan buscando, vayan revisando ya para creo ya las últimas sesiones, ¿no? La entregable que tiene que ver con la entrega del trabajo final. En ese sentido, pues bueno, sí tienen que ir vislumbrando su tiempo, ¿no? Y ver las cuestiones ahí que se les pida. Incluso creo que, no sé si ahí en la misma plataforma colgué precisamente, no sé si un PowerPoint o los ejemplos del tipo de trabajos que más o menos se van a solicitar, pero eso igual lo podríamos estar viendo o les hago ahí énfasis en a lo mejor les mando por mensaje donde lo pueden revisar en la plataforma, ¿no? Samuel Coria, adelante. Profesor, para hacer mi ensayo, bueno, tengo una duda con una pregunta, la de, ¿es posible vislumbrar problemáticas de poder con las redes sociodigitales? ¿Cuáles? Más en lo de poder. ¿A qué se refiere de poder? Bueno, Ok, no tengo muy claro eso. ok, pues bueno, aquí, si bien, o sea, a lo mejor la característica es que precisamente vamos a ir ahondando, ¿no? Sobre ya la característica, ¿no? De cómo se vincula, ¿no? La cuestión del poder, las siguientes sesiones, ¿no? Aquí simplemente es como una reflexión a lo mejor muy libre, ¿no? Porque bueno, a lo mejor sí vamos ya a ahondar ya la siguiente sesión en 15 días con dos textos, ¿no? Precisamente el texto sobre la identidad, ¿no? Y la cuestión del apoderamiento, ¿no? De las identidades, ¿no? Pero hasta ahorita vamos a manejar una idea sobre la parte, a lo mejor muy básica, a lo mejor en términos de lo sociopolítico, ¿no? Mm, En términos del ejercicio de cierta autoridad, ¿no? En ese ok. sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita algo muy básico, precisamente ahorita la idea de este tipo, este primer texto que vimos de Nicolás Carr es precisamente para comenzar a adentrarnos en el aterrizaje precisamente de la cultura, ¿no? El lenguaje y el poder, ¿no? Aquí lo más que hemos visto en el texto de Nicolás Carr sobre el poder precisamente es la autoridad que, por ejemplo, tienen este tipo de empresas como Google, ¿no? Sobre el poder hacer algo, ¿no? Con la información que tienen sobre Ok. nosotros y sobre, en general, ¿no? La información histórica, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita no es para clavarse tanto en esta idea, ¿sale? Sí, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario para cerrar esta sesión? No sé, alguien por ahí. Bueno, también traté un poco ahí manejar un poco una duda ahí del chat, ¿no? Sobre las cuestiones aquí que no encontraban las lecturas. Y y pues bueno, y bueno, la parte ahí de los capítulos, pues obviamente, eh, si bien no aparecen en la parte de la unidad, obviamente cuando se supone que si hoy se entrega, ¿no? La actividad respecto, por ejemplo, de esta lectura de Nicolás Hart, pues ahí viene, ¿no? De todas maneras, ahorita estoy tratando de abrir el módulo, ¿no? Para nada más, para que no quede duda, ¿no?
Y obviamente cuando no se especifica, pues bueno, en algunos casos, pues obviamente se da por hecho que a veces es todo el libro, ¿no? Entonces también, pero hasta donde recuerdo, creo que aquí tampoco era como que, pues, bueno, fuera todo, ¿no? Estoy buscando aquí. Sí, bueno, ahí en la parte de la sesión 7, ahí dice mediaciones, hipermediaciones, 3.3, concepto de ideología crítica de cultura y poder, bla, bla, bla. Y ahí donde dice bibliografía básica, dice Nicolás Carr, superficiales, que está haciendo el Internet con nuestras mentes, y ahí entre paréntesis dice los capítulos, ¿no? El perro guardián, y el ladrón, Hal y los caminos vitales, sobre qué piensa el cerebro cuando piensa sobre sí mismo, ¿no? Las herramientas de la mente, la página profundizada, un medio de la naturaleza más general, la viva imagen del libro, la mentalidad del malabarista y la iglesia de Go, ¿no? Ahí venía entre paréntesis. Y de hecho ahí como comentario precisamente venía ahí la lectura de Theo Bandich de Ideología y Discurso. Ese no fue como fundamental para ahorita, bueno, pero bueno, también si alguien lo lee puede comentarlo, ¿no? Pero déjame ver si puedo, aquí tengo, sí, sí, eh, aquí está, déjame hago para acá, bueno, de, de este lado, ¿no? Ahí está, es donde dice, sesión 7, ¿no? Ahí donde dice bibliografía, ahí viene todo lo que, por ejemplo, tienen que revisar, ¿no? En la siguiente sesión, pues vamos a trabajar con el texto de Judith Butler, ¿no? De lenguaje, poder e identidad. Ahí vamos a tener una reflexión precisamente sobre el poder. Aunque, pues bueno, lo vamos a complementar con las sociedades del espectáculo, ¿no? De Guy Debord. Y ya la sesión 9, pues vámonos con lo que son los movimientos sociales, ¿no? De esta lectura de Coetzee, que es sobre sobre la censura, que habla más como de Sudáfrica, pero pues ahí luego nos da pie a hablar de otras cosas, ¿no? La sesión 10, pues bueno, cerramos con toda esta parte tecnológica que es realmente como una, eh, ¿cómo se le dirá, no? Reflexión sobre la tecnología, ¿no? Y ahí viene precisamente a ver, déjame ver dónde. Bueno, la parte de trabajo final, pues bueno, viene ahí hasta abajo. Y vienen las cosas que tienen que ver, ¿no? Sí, Meyali, ¿algo que ibas a comentar o? Sé que yo iba a preguntar en que si me puede repetir en qué consiste el trabajo final. Ahí en el trabajo final, pues obviamente le dan clic, ahí viene toda la descripción, que, a ver si puedo mover para acá el módulo. Bueno, voy a desaparecerme tantito. A ver, déjame. Ya. Lo vamos mencionando, ¿no? El trabajo, pues bueno, tiene un porcentaje de la calificación final, bla, bla, bla. Presentar un ensayo académico sobre un objeto de estudio donde se analiza un fenómeno de significación desde alguna visión ya que hayamos visto sobre el lenguaje, ¿no? Al principio vimos cosas de estructuralismo con Saussure, pragmatismo con Peirce, semiótica, ¿no? En general, ¿no? Hermenéutica, ¿no? O discurso social frente a la tecnología o discurso y sociedad, ¿no? O sea, hay que vislumbrar algún tema donde ustedes puedan aterrizar el tema precisamente que se vincule una cuestión de comunicación en términos como de lenguaje y que lo puedan aterrizar con una dimensión cultural o de poder, ¿no? Todavía ahorita vamos a ver precisamente definiciones de poder, pero las definiciones de cultura ya las comenzamos a ver, ¿no? Es la sesión pasada, ¿no? La parte de la construcción ahí con el
texto de Bolívar Echeverría, ¿no? Estuvimos hablando del mito, etcétera, pero que están alrededor, ¿no? O sea, la cultura de algún modo va ahondándose con esto. De hecho, el texto de hoy pues, habló un poco más también de la cultura escrita, la cultura oral, etcétera. Y entonces, pues eso, ustedes tendrán que aterrizar un tema, pueden buscar a lo mejor un tema de actualidad, ¿no? Donde a lo mejor temas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del feminismo, el apoderamiento, etcétera, ¿no? Hay una vinculación con el discurso, o sea, el lenguaje, ¿no? Y que se aterriza una parte cultural, ¿no? O por ejemplo, el lenguaje inclusive, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que determinar un tema delimitado, el planteamiento del problema con preguntas críticas, ¿no? Y aquí en la parte de conceptos de lectura es como el marco teórico, ¿no? O sea, porque lo que no quiero son trabajos monográficos, ¿no? Que estén reciclando de otra materia, ¿no? Que no me llegue un trabajo de economía o de introducción al pensamiento moderno, ¿no? Que no sea un reciclaje de las teorías, ¿no? Que sea, que tenga el trasfondo precisamente de las lecturas que hemos hecho aquí. O sea, al menos, o sea, su trabajo final, al menos debe de verse que independientemente del tema que hayan escogido, que hayan seleccionado al menos 3 lecturas, ¿no? De toda la bibliografía que hemos revisado, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, quiero pensar, ¿no? Si de Ferraris, por ejemplo, de la hermenéutica, pues bueno, eso le sirve como para el marco teórico de una perspectiva de interpretación, ¿no? Ah, bueno, me llamó la atención, por ejemplo, vincular no solamente la parte hermenéutica, sino también a lo mejor la parte de cultura. Entonces ahí el concepto de Bolívar Echeverría, ¿no? Como para determinar conceptos. Y también a lo mejor me llamó la atención, por ejemplo, el texto de Judith Butler, que a lo mejor se acerca más a mi tema de identidad, por ejemplo, de género o algo por el estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tengo esos 3 textos fundamentales, ¿no? Que van a ser como mi marco de referencia, ¿no? Para ya poder hacer una crítica sobre el tema que estoy abordando, ¿no? En mi desarrollo, pues obviamente describo el objeto. Ah, pues saben que hubo una marcha de cuestión de género o algo así, ¿no? Y ¿cómo lo interpreto? ¿No? Pues bueno, aquí hay una postura de lenguaje, de las palabras que usaron, se puede interpretar desde cierta perspectiva, bla, 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 ¿no? Eso se hace un análisis respectivo, ¿no? Y al final, aquí les dejo, pues, obviamente si hicieron bien la parte del tema delimitado, la introducción y el desarrollo, sus conclusiones pues van a ser sencillas, ¿no? Y aquí yo dejo una serie de preguntas, ¿no? Que van a poder ayudarles, ¿no? Mucho pues a determinar qué sucedió con su trabajo, ¿no? El tema fue agotado en su mayoría, pues la mayor parte van a decir, no, pues no, no fue agotado en su mayoría, ¿no? Es un tema muy largo y eso daría para una, ¿no? Porque falta un poco más de espacio. Bueno, ahí tienen que determinar, hay todas estas líneas de trabajo, bla, bla, bla. ¿Cuáles fueron las expectativas al inicio del trabajo, al inicio, al final del trabajo? Pues cuando realizamos un trabajo tenemos una expectativa, ¿no? Quieres decir algo y a lo mejor ya no lo dijiste, ¿no? Pues a lo mejor decir eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ya no dijeron, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue el argumento central, ¿no? Si están a favor o en contra del lenguaje inclusive o qué sé yo, ¿no? ¿Qué elementos pudieran ser claves para ubicar el teléfono de una perspectiva de la carrera, ¿no? Por ejemplo, una perspectiva de la carrera, pues pueden ser las líneas terminales, ¿no? O sea, para no irse a más especificaciones científicas, pueden decir, pues tiene que ver, puede hacerse un documental, puede hacerse una campaña propagandística, puede hacerse un artículo periodístico, qué sé yo, ¿no? Un plan, un programa de comunicación política, son cuestiones, ¿no? Viables, ¿no? Y así, de las teorías utilizadas, cuáles se acercaron más al tema, ¿no? Y así es una guía de preguntas que no solamente les va a servir para este tipo de trabajo, sino a lo mejor para otras materias, ¿no? Las fuentes, ¿no? Alguna forma adecuada de citar, ¿no? APA, MLA, no me estoy casando con APA, entonces usen cualquiera, pero que sea congruente, ¿no? Anexos, ¿no? Gráficos, fotografías, etcétera, y ahí el formato, ¿no?
10 cuartillas mínimo y ahí viene la rúbrica, ¿no? Entonces ahí es precisamente, más bien ahí vienen todas las especificaciones y de algún modo, pues si ya hay dudas, ¿no? Ya las vamos aclarando en las sesiones que nos quedan. ¿Sale? Bueno, Sí, veo que ya, perfecto. ok, bueno, pues bueno, ya estamos entonces, sobre la hora, ¿no? No quería dilatarme tanto, pero pues bueno, ya nos ganó la hora. Muchas gracias a todos. Espero que nos estemos viendo para la siguiente sesión. Hagan con, organizadamente sus trabajos y, pues bueno, nos estamos viendo, y ahora sí, pues hasta la próxima. Mucho ánimo y seguimos en contacto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahorita si hay algunos, nada más déjenme acabar con la grabación y ahorita les